Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre esta comisión mixta. Estimados colegas, diputadas, diputados, senadoras y senadores, creo que la reunión va a ser breve, dado los antecedentes que hemos estado recibiendo del trabajo de nuestros asesores legislativos, producto de la discrepancia entre la postura del Senado y la postura de la Cámara de Diputados, excepto una letra de un artículo que acaba también de ser perfeccionado. Antes de eso, quiero ofrecerle la palabra al ministro de Agricultura, que se encuentra con nosotros presente, para que coloque en contexto el proyecto que estamos discutiendo, la relevancia de lo que significa, para después entrar ya a la técnica legislativa y de cómo vamos a resolver. Ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, este es un proyecto que es muy importante en esto, no vestirse nunca con ropa ajena, ¿no? Este es un proyecto valioso que articularon parlamentarios, especialmente de la región del Maule, así que todo el reconocimiento, y que la Comisión de Agricultura de la Cámara se encuentra con nosotros, tres de sus integrantes en este minuto, lo tomó con mucho celo. Y en síntesis, lo importante es que las leyes no sean leyes muertas y por tanto este proyecto eleva bastante las multas del SAC. A juicio técnico del SAC había una exageración que era que simultáneamente se multaba, decomisaba, cerraba, y eso se graduó con recomendación técnica del Servicio Agrícola y Ganadero. Y luego tiene este mérito a propósito de los problemas que hay hoy día en Editata y en Maule también, de que prohíbe la mezcla de, de vino, uva vinífera con uva de mesa, en denominación de origen, etcétera, y eso no indirectamente debería ayudar bastante a la competitividad del sector vinífero. Y esta discusión en relación a que la opinión del Ejecutivo eh, era que no era necesario dar criterio a los jueces porque la ley penal es bastante explícita en diversos criterios, pero bueno, lo que redunda no daña, y, y entiendo que como lo sugirió también el Ejecutivo, la redacción ordenada que había hecho la Cámara de Diputados nos parecía pertinente, y por cierto apertura a corregir allí una palabra, pero un proyecto significativo, porque genera bastante más lo que a nivel mundial en todas partes se dice, que a veces es más importante, nada que ver con la discusión que estamos ahora, más importante que las constituciones, incluso que las leyes, es la capacidad de hacer cumplir las leyes. Entonces, el proyecto es muy fuerte en ese sentido. Gracias, ministro. Quiero ofrecerle la palabra al asesor legislativo del propio ministerio. Vamos a hacer un gesto al Ejecutivo, ¿no? Aunque han sido todos nuestros asesores legislativos, parlamentarios, los que han estado trabajando junto con el Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo, particularmente en los artículos 42, 43 y 44, que eran las discrepancias. Quiero y pido que don Javier, el asesor legislativo del Ministerio, resuma en lo que estamos. Y después explicaremos lo que va a pasar con el 44, que es lo que hoy día necesitamos resolver. Bienvenido, senador Durana. Siempre es bienvenido. Don Javier. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar por su intermedio a los diputadas, diputados, senadoras y senadores de esta comisión. Comentarle que junto al ministro también nos acompaña profesionales y directivos del Servicio Agrícola y Ganadero, doña Marisol Ramírez, don Roberto Rojas, don Rodrigo Sotomayor, que han estado trabajando junto con el ministerio y los demás asesores legislativos de esta comisión este proyecto, presidente, y su aporte ha sido muy valioso para robustecer técnicamente esta iniciativa. Agradecer en segundo lugar, presidente, a la mesa técnica de asesores, con quienes desde el minuto en que esta comisión nos encomendó el trabajo, nos pusimos a trabajar durante ese mismo periodo, y
afortunadamente puedo decir que hemos cumplido la meta de llegar con esta propuesta a la comisión mixta para resolver el texto en definitiva que se sometería a consideración de ambas cámaras para despachar este proyecto de ley. Y desde ese punto de vista, presidente, el proyecto ha sido, a nuestro juicio, fortalecido en torno a una nueva redacción que la hemos compartido con todos los asesores, la disponen todos los asesores de todos los parlamentarios de esta comisión, y correspondería entonces analizarla. Si me permite, presidente, pudiera compartir yo el Sí, comparado por que favor, tenemos. lo habilitamos. Bien. Presidente, aquí está el comparado, donde en la columna a la izquierda está la legislación vigente, que es la ley de alcoholes, la ley 18.455. En la segunda columna, el texto aprobado por el Senado. En la tercera, el texto aprobado por la Cámara. Y finalmente, la propuesta que se somete a consideración de los parlamentarios. En primer lugar, comentarle, presidente, que hemos realizado una combinación de ambos textos, atendido a que ambas cámaras tenían un proyecto que en su conjunto era mucho mejor que separadamente, de tal manera que se combinan ambos textos para llegar a este texto único que, en primer lugar, separa las dos grandes materias de este proyecto. Por una parte, los delitos asociados a acciones administrativas de la misma, que aquellas son más bien de competencia del SAC. Por otra parte, los delitos, como usted bien lo mencionó, presidente, quizás dejar ese punto pendiente en atención a que es el en el que nos faltó una última revisión, pero que Tenemos una según propuesta en todo caso. según entendemos hay alguna propuesta y también nosotros estaríamos proclive a ella. En relación a las infracciones administrativas, presidente, el proyecto estructura un catálogo de infracciones leves, graves y gravísimas, respecto a las cuales el SAC va a poder aplicar distintas sanciones establecidas en este artículo que ustedes ven a continuación, que es el artículo 44B, según la última redacción que quedaría del proyecto. Para no ahondar mucho, presidente, las sanciones son multa a beneficio fiscal, el temporal o definitiva del local. Y aquí hay algunas innovaciones que surgieron de la discusión con los asesores de la mesa técnica en función de las preocupaciones también de los parlamentarios y especialmente de los mocionantes. En este caso particularmente debo relevar al senador Castro y también la preocupación que los asesores de la senadora Sepúlveda nos transmitieron de agregar expresamente la facultad de destrucción de las especies, elementos e insumos que hubieran servido para cometer la infracción y los productos resultantes de ella, que aquella expresión de esta facultad era de suyo relevante cuando en definitiva la cantidad de producto adulterado o falsificado en su caso fuera tal que requiriera esta medida. Asimismo, en el inciso que estoy destacando, también se agregó una facultad de los directores regionales del servicio para poder destinar el destino de los elementos e insumos que hubieran servido para cometer la infracción, y esto en el supuesto de que los elementos decomisados sirvan para un uso distinto de aquel que se le dio para cometer la infracción. Ello en atención a alguna discusión que se generó en torno a la posibilidad de que ante un producto adulterado, ¿cierto?, en contravención a la ley de alcoholes, pudiera también ordenarse, por ejemplo, la destilación de estos productos y así no perder, en definitiva, ese vino, por ejemplo, que se haya elaborado de manera fraudulenta. Las infracciones, como les digo, están clasificadas en gravísimas, graves y leves. Esto es relevante para los umbrales de sanción que están luego en el artículo 44D. Los umbrales quedaron en la misma forma que había aprobado tanto el Senado como la Cámara, es decir, las infracciones leves van a poder ser sancionadas con multas de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales, las infracciones graves hasta 2.500, perdón, digo, unidades tributarias mensuales, y finalmente las infracciones gravísimas hasta 5.000 unidades tributarias mensuales, que es aproximadamente 310 millones de pesos, que es una multa, como lo hemos comentado, presidente, en esta instancia bastante alta en comparación con otros sectores regulados de nuestro ordenamiento jurídico. Otra innovación, presidente, de la propuesta de la mixta es que en el conjunto de circunstancias que se regularon para que el SAC pudiera aplicar las distintas sanciones que he mencionado, se ordenó un poco más la numeración, pero en el caso particularmente de la mezcla de uva de mesa con uva de vino, se llegó a una interesante discusión en torno a relevar la importancia de este punto en atención a que era la principal preocupación de los mocionantes de este proyecto. De tal manera que la mesa técnica de asesores fue de la opinión de retirar esta circunstancia como una forma de aplicar la sanción
y dejarla de manera autónoma como una infracción gravísima en el caso que se trate de la elaboración de un producto falsificado, esto es, la mezcla de uva de mesa con uva de vino con denominación de origen, y una infracción grave en el caso que sea una mezcla de uva de mesa con uva de vino sin denominación de origen, ¿cierto? De tal manera que ahora quedó explícito en la ley en ambos casos, ¿cierto? Con lo que se releva el punto y queda de manifiesto que el objetivo final de la norma es que estas conductas se puedan sancionarse, sea como infracción gravísima o grave, en atención también a los tramos de multas que ya les he mencionado. Finalmente, presidente, se optó también por acoger la propuesta del Ejecutivo en torno a modificar el artículo 48, que es esta norma válvula, que nos va a permitir también poder sancionar infracciones que más bien son de carácter más administrativo, como comentaba también el SAC en la comisión que tuvimos anteriormente hace 2 semanas, presidente. Finalmente son temas de forma los que continúan en el artículo 50, 52 y 54, que fueron también correctamente tratados por la mesa técnica y acordados por la unanimidad de quienes estuvimos en este trabajo. Eso es, presidente, a nuestro juicio ha quedado un texto bastante equilibrado, que ha sido muy bien trabajado tanto por la mesa técnica de asesores como también los profesionales del SAC, y estimamos nosotros que esto va a contribuir a una mejor aplicación de la ley de alcoholes en general, tanto para sus destinatarios como para quienes la aplican, que son los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Eso a salvo del punto que queda pendiente, presidente, si usted lo estima, así también puedo dar cuenta de él. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Felicitarlo primero por su capacidad de resumen de un proceso que no ha sido corto ni fácil. Venimos de una discrepancia entre las dos cámaras. Eh, Quisiera, antes de seguirlo felicitando, preguntarle a los asesores legislativos de cada una de las señoras y señores diputados y cada una de las señoras y señores senadores si están de acuerdo con este resumen que a nombre de ustedes ha hecho el asesor legislativo del ministerio. No hay discrepancias, debo hacerlo, porque en el fondo estamos haciendo un acto de fe de que don Javier nos representa a todos aquí, ¿no? Claro, y aprovecho de saludar a nuestros colegas, don Félix Bugueño, que llegó, se incorpora a la sesión, y también a la diputada Consuelo Veloso, que también se incorpora. O sea, tenemos casi el equipo completo para resolver esto que nos interesa. Bien, dicho así las cosas, yo creo que estamos ya claramente en condiciones de votar lo que nos acaba de informar el asesor legislativo Javier Palominos, con una salvedad que yo quiero someterla a ustedes, colegas, porque podemos hacer un solo acto de votación. Si ustedes revisan el artículo 44, la única discrepancia que al final queda de un texto que la Cámara saca de lo que habían redactado el Senado, lo modifica y el Ejecutivo presenta una indicación en donde hay solamente un verbo colocado en tiempo que no satisface a todo el mundo. Me refiero a el tribunal podrá imponer al condenado, y cuestión que en su momento se pensó que podía ser consultado incluso a la Corte Suprema si era dable que nosotros nos pudiéramos entrometer en lo que son atribuciones de un magistrado, ¿no? Resolver la administración de justicia. Y como entonces hoy día el acuerdo en base a la indicación del Ejecutivo es cambiar el podrá por deberá, si ustedes están de acuerdo en ese cambio de esa palabra, podríamos votarlo todo junto en paquete. Ofrezco la palabra. Solamente estamos hablando de que, a ver, en el comparado, yo tengo un resumen del comparado. ¿En qué página está, Javier? En la página 5 del comparado. Ah, ¿lo tienes en pantalla? En la página, en el artículo 44A. Aquí hay una... No, no es el mismo. O sea, a ver, tenemos el comparado, que es el que se está exponiendo. ¿Perdón? Esa comparación no lo teníamos, entonces sacamos la página 5, está la propuesta donde dice numerales nuevos en la enmienda especial por la Cámara de Diputados.
Ahí está el artículo 44A. Ya. Esa es la nueva propuesta. Entonces voy a usar el de la comisión, estaba usando el otro. Y ese es página 5, me dicen, ¿no? ¿Lo tienen todos? Página 5, numerales nuevos. Sí. No, pero ahí Ya está. Sí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Todos ahora tenemos este documento, ¿cierto? Donde están los numerales nuevos. Le voy a pedir para continuar con la misma postura, le voy a pedir a Javier que explique exactamente cuál es la indicación del Ejecutivo de la cual estarían de acuerdo ambos representantes de las dos cámaras, siempre y cuando pudiéramos cambiar el podrá por el deberá. ¿Puede explicarlo? Gracias, presidente. Presidente, en función de esto, comentar brevemente cuál es la discrepancia. El Senado aprobó una serie de criterios para aplicar las multas penales. Es decir, esto sale del campo de atribución del SAG, lo cual ya estaría más bien concordado en cuanto a la redacción, de tal manera que esto se trata de 3 delitos que están contemplados en la ley de alcoholes, que más bien son de carácter excepcional, es decir, su ocurrencia es más bien menor en función de las infracciones administrativas que son de mayor ocurrencia. Dicho eso, el Senado aprobó una norma en la cual le asignaba al tribunal distintos criterios para la aplicación de esas multas, porque entendemos que ahora es un rango bastante amplio, presidente, de multas, es decir, en el caso del delito contemplado en el artículo 42, es una multa de 75 hasta 5.000 unidades tributarias, de tal manera que el juez tiene un rango discrecional bastante amplio para recorrer. Es por eso que el Senado aprobó una serie de criterios, entre otros el peligro o del daño ocasionado, el beneficio económico obtenido en la comisión del delito, la existencia de reincidencia o la capacidad económica del infractor. La Cámara, en un intento por ordenar este artículo del Senado, propuso el artículo que estoy destacando en este minuto, que es básicamente lo mismo en el inciso tercero, en el sentido de incorporar estos criterios para la aplicación de la multa. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, en cada uno de los delitos del 42, 43 y 44 elimina la frase y los pone en un solo artículo, que eso a nuestro juicio nos parece un poco más ordenado. Debo manifestar, presidente, que si bien nosotros teníamos ciertas prevenciones y dudas respecto a este artículo, finalmente con el objeto de destrabar la tramitación de este proyecto, más bien estamos por apoyar esta redacción de la Cámara en función de llegar a este pronto acuerdo. Sin perjuicio que, como le digo, presidente, este tema fue bien discutido. Nosotros desde el Ejecutivo teníamos algunas dudas y consideraciones, pero en orden a poder avanzar, estaríamos más bien por esta redacción de la Cámara, que en resumidas cuentas lo que propone es que el tribunal para imponer la multa debe ponderar, la importancia del daño causado, el peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido en la comisión del delito, la reincidencia y la capacidad económica del infractor. Eso es, presidente, a lo cual se agregaría eventualmente una modificación del inciso primero, en donde dice que el tribunal podrá imponer al condenado por la expresión deberá. Aquello está siendo conversado en este momento con la Secretaría de Presidente. Eso es la explicación de la situación. ¿Hay alguna consulta al respecto, colegas? ¿Podría leer la secretaria entonces claro, que la secretaria nos lea cómo queda el artículo? Diría, artículo 44A. El tribunal deberá, ese es el cambio. Deberá imponer al condenado por los delitos señalados en los artículos 42, 43 y 44 la sanción de multa junto con la pena respectiva. La cuantía de la multa será de 50 o desde 75, según el caso, hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. La multa impuesta deberá ser proporcional. El tribunal deberá ponderar la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido en la comisión del delito, la reincidencia y la capacidad económica del infractor. Así quedaría. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna duda, colegas? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Muy bien, le ofrezco la palabra al colega Donoso. Sí. La duda es, estamos cambiando la palabra podrá por deberá. Y la duda es, ¿qué es lo que nos obliga a ir a la Suprema? Nos obligaría la palabra deberá y no la podrá. Eso quiero que se aclare porque quizás está quedando en el aire. Ya no vamos a consulta.
A ver, secretaria. Presidente, entiendo que si queda la redacción original, que es la que acaba de leer la Secretaría, no necesitaríamos entonces el informe de la Corte Suprema en esta materia. Si va, podrá. Claro, si es la redacción original que la Cámara propuso, que es la que está destacada aquí en el comparado que estoy mostrando. Eso, presidente. Claro, si va al presidente, si va al deberá, hay duda de que si es una ley orgánica y no. ¿Ah? A ver, Claro, tenemos un parecer, hay discrepancia, porque nosotros entendemos que establecer los criterios como el tribunal tiene que ponderar, ahí no hay problema en que lo puedan hacer sin ninguna norma orgánica. Pero ya al señalar que el tribunal deberá imponer al condenado, tenemos dudas si requiere loco. Entonces, a lo mejor la sugerencia es dejar podrá y abajo en los criterios el deberá. Don Javier. Presidente, puede ser una fórmula de salida, de que es mantener la redacción por lo siguiente. Tanto en el artículo 42, 43 y 44, la ley vigente, ni siquiera la modificación que hace ni el Senado ni la Cámara, establecen la perentoriedad de aplicar la multa. Por ejemplo, en el artículo 42 de la ley vigente dice su inciso final, que además de la pena indicada en los incisos precedentes, se aplicará a los infractores una multa de tanto a tanto. Lo mismo se replica en los artículos siguientes. De tal manera que una interpretación armónica de la norma implicaría no innovar en el sentido de que ya es una obligación para el tribunal atendida a la ley vigente. Será obligación establecer la multa proporcional, Eso, porque ese es el contexto del deberá dentro del párrafo. Y el... Muy bien, entonces, secretaria, leamos cuál va a ser la proposición de acuerdo finalmente en base a esta discrepancia. El tribunal podrá imponer al condenado por los delitos señalados en los artículos 42, 43 y 44 la sanción de multa junto con la pena respectiva. La cuantía de la multa será de 50 o desde 75 según el caso hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. La multa impuesta deberá ser proporcional. El tribunal deberá ponderar la importancia del daño causado, del peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido en la comisión del delito, la reincidencia y la capacidad económica del infractor. Bueno, zanjada la duda y esta discrepancia producida, les propongo, colegas, que habiendo acuerdo con todo el tratamiento del texto completo, senadora Sepúlveda. A ver, y a mí me gustaría, mire, nosotros siempre estamos evaluando permanentemente qué es lo que ocurre con la ley, ¿no? Por lo menos lo hacíamos en la Cámara a través del Departamento de Evaluación de la Ley. Entonces, sería interesante quizá colocar el podrá, ¿no? En este minuto y chequear con el SAC, ¿no? Que nos pueda ir informando qué es lo que está ocurriendo con la ley. ¿Ah? La están aplicando, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo los... ¿Ah? Sí, claro, pero ustedes no podrán identificar, ¿no es cierto? Porque se lo podemos pedir a los tribunales, pero están ustedes aquí y decir, bueno, ¿cómo están ustedes con las multas? ¿Qué es lo que está pasando con los decomisos, etcétera? Y al mismo tiempo que nos puedan informar qué es lo que está ocurriendo en los tribunales, solo información de cómo está siendo aplicada la ley. Eso. Si tenemos que mejorar alguna cosa posteriormente, ya sabemos dónde está la complicación. Eso, presidente. Lo que ha señalado la senadora Sepúlveda es un anexo del eventual futuro comportamiento de esta ley en el caso de aprobar. No cambia las condiciones de lo que hemos acordado, entiendo, en este momento. Por lo tanto, señora secretaria, le pido que procedamos y usted explique cómo va a ser la votación, por favor. El señor presidente pone en votación el texto acordado por el Comité de los Asesores de los Seres Parlamentarios y el Ejecutivo, y que es el que hizo referencia con su exposición. Entonces se vota como un todo y es lo que se va a proponer a la sala. Senador Castro. A favor. Senador Durana. ¿Podrá votar a favor? Veamos si puede. Senadora Sepúlveda. A favor. Diputada Veloso. A favor. Diputado Donoso. A favor. Diputado Bugueño. A favor. Diputado Jürgensen. A favor. Señor presidente. Falta la Perdón, diputada Emilia Nullao. Diputada Nullao, me disculpa. Señor presidente.
Estoy tratando de acordar el segundo apellido, es con H. Ya me acordaré. Anca Pichún. Eso era. A favor. Muy bien. Me sabía casi todos los segundos apellidos de los colegas. Anca Pichún. Ya aprobado por 9 votos por unanimidad. Queda aprobado por 9 votos a favor por unanimidad, en consecuencia, el texto para resolver las Muy bien, divergencias. buenas noticias, colegas, muchas gracias. Muchas gracias al asesor del SAG, que nos ha ilustrado también con la... y a cada uno de los asesores legislativos. Cuando se trabaja en equipo, la cosa camina y avanza rápido, y eso es la tónica de esta Comisión de Agricultura y también de la Cámara de Diputados representados hoy día. Ministro, le ofrezco la palabra antes que nos levantemos todos. Yo solo agradecer a las y los parlamentarios, pero también vamos a recomendar al proceso constituyente esta red de asesores legislativos. Senador Castro, le Presidente, ofrezco la palabra. yo creo que aquí hay que agradecerle a los asesores de los senadores y diputados, porque este es un trabajo que ha sido duro, ha sido fuerte, no ha sido fácil, porque entendemos lo siguiente, que aquí las personas que cometen faltas deben pagar, y ese es el sentido de este proyecto de ley, y sobre todo un tema tan sensible como es hoy día la industria del vino, que han habido aprovechamiento de muchos para poder lucrar, y eso este proyecto de ley los está colocando en su lugar. Por eso yo creo que este es un trabajo y un proyecto que es sencillo, pero sí va a llegar a un buen objetivo, que es cuidar que nuestras exportaciones y la credibilidad como país se mantenga siempre. Eso, presidente. Gracias, señor Castro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de que el ministro haga el anuncio que vamos a ir a recorrer la ruta del vino? Colega. No, creo que agradecer la disposición del Ejecutivo en este caso, de darle velocidad. Cuando lo conversamos en enero le dijimos que ni un problema en hacer modificaciones, pero que tenía que seguir luego. Y esto queda en condiciones de ser aplicado en esta temporada, que este es un delito que está ocurriendo en este minuto, que afecta gravemente a los productores de vino, y que espero esta ley ponga freno con sus durísimas sanciones, y así podamos tener una industria que está bien alicaída en este minuto en mejores condiciones. Así que muchas gracias al Ejecutivo. Gracias, diputado Donoso. ¿Alguien más? Muy bien, por haberse cumplido. Perdón, entiendo que vamos a la sala Cámara de Origen, Senado. Diputado. ¿Cámara de Diputados? No, perdón, Senado. Es Cámara de Origen. Vamos acá y después a la otra cámara. Muy bien. Sí, lo vamos a pedir. Lo vamos a pedir, secretaria. Veámoslo junto con el resto de las solicitudes. A ver si podemos incorporarlo hoy día. No creo que alcancemos por el plazo. Ya, lo vamos a incorporar cuanto antes. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Chao. Recording stopped.